buena tarde para todos, bienvenidos. Un saludito para todos a la distancia. Es lunes y al ser lunes hay un tema bien importante que ver. Cómo tener éxito en proyectos materiales. Hace 8 días terminamos nosotros de hablar acerca de las prioridades, definiendo prioridades, parte 2 se llamó la lección de hace 8 días. Tuvo como base 2 capítulos de Nehemías capítulo 9 y capítulo 10. No fue solamente una parte, no fueron 2 partes. Y hoy nos corresponde hablar de otro tema que es importantísimo, que tiene que ver también con los proyectos materiales, que tiene que ver con Nehemías, que tiene que ver con todos esos principios que estamos revisando en la Sagrada Escritura, que hemos entendido y que nos llenan y que nos convierten en esos líderes de proyectos que nosotros debemos ser. Recuerde usted que primero es el proyecto y como consecuencia de un proyecto yo vine a la existencia. Es así siempre y en todos los casos. Primero el proyecto y después nosotros, ¿no? De manera que nosotros existimos por causa del proyecto. Lo más importante es el proyecto. Dios le da sentido a mi vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios me revela el propósito para el cual Él mismo me creó. Eso es lo que significa. Bueno, hablemos hoy de la voluntad. Pero la voluntad dentro del individuo. Cuando la voluntad está dentro del individuo, el individuo se torna voluntario. Un voluntario. Los voluntarios, sobre todo ese término se utiliza muchísimo cuando tiene que ver con fundaciones, cuando tiene que ver con ONGs, cuando tiene que ver con ESALes, es decir, entidades sin ánimo de lucro. Se requieren mucho de los voluntarios, porque como no son organizaciones con ánimo de lucro, no reciben un dinero para lucrarse y de todas maneras están haciendo una obra, pues es necesario mover toda esa obra a través de unas manos. Pero si no hay sueldo, pues el sueldo para estas personas es la gratificación de poderle servir a los demás. Eso los convierte en voluntarios. Y Nehemías, es que siempre vemos a Nehemías, siempre vemos a estos personajes pues como los duros de la historia. Y sí, lo son, claro que sí. Tienen una cantidad de valores y una cantidad de dones y talentos que ponen en marcha y que ponen en práctica y sacan los proyectos adelante. Son impresionantes, de verdad. Pero, esta gente sola no lo puede hacer. Necesitan a su alrededor unas personas. A veces pocas, a veces muchas. Personas que vienen a servir de corazón. Personas que tienen un don que la Biblia llama el don de servicio. Examínelo conmigo, por favor, en la carta de los Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Por favor. Versículo 7. La parte inicial del versículo 7 me avisa cuando ya, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 7 me avisa cuando ya. Ya, bien. Dice el texto, o si de servicio en servir. ¿De qué está hablando? De dones. El versículo 6 dijo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. El primero mencionado en el versículo 6 es el de profecía. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y en el versículo 7, el segundo don mencionado es el de servicio, o si de servicio en servir. Servicio es un don. No lo tiene todo el mundo, lo debería tener todo el mundo, pero no lo tiene todo el mundo. La persona que tiene el don de servicio mira a los demás y dicen, pero ¿cómo es que no sirven? Todos deberíamos servir, todos deberíamos ser servidores, obvio, porque todos somos esclavos del Señor Jesucristo. Pero hay unos que tienen el don de servicio y se dedican profesionalmente a servir. Ojo, si yo tengo el don de servicio, yo no solamente sirvo, yo me dedico profesionalmente a servir. La más grande gratificación del corazón en una persona que tiene el don de servicio es poder servir sin esperar nada de la persona a la cual le está sirviendo a cambio. Ese don no
lo tiene todo el mundo. Definitivamente no lo tiene todo el mundo. Ojalá lo tuviera todo el mundo, pero evidentemente no. Y en los proyectos uno siempre va a ver eso, uno siempre lo va a notar. Uno se da cuenta que uno no puede solo y uno necesita manos, pero quizás en el momento no hay recursos para darle nada a nadie, porque estamos en la etapa inicial de un proyecto. Necesitamos voluntarios, necesitamos gente que venga y se disponga, y esa gente voluntaria que viene y se dispone no tienen don de servicio. Si no tienen don de servicio no se van a disponer. Sumamente importante para una organización, sumamente importante para un proyecto, sumamente importante en una iglesia cristiana. Las iglesias cristianas, cuando inician sus proyectos, andan con las uñas haciendo las cosas. Es una cosa bastante lastimosa. Anda uno con las uñas haciendo la obra y uno, la verdad, espera que todo el mundo alrededor de uno tenga la misma intención de servicio que uno tiene. Con el tiempo uno se va bajando de esa nube y se va dando cuenta que no todo el mundo tiene la misma intención de servicio que uno tiene, porque no todo el mundo tiene el don de servicio que uno tiene, porque no a todo el mundo le importa lo mismo que le importa a uno, porque no todo el mundo tiene el mismo llamado que uno tiene, porque no todo el mundo tiene la misma visión que uno tiene, porque no todo el mundo tiene la misma unción que uno tiene, porque no todo el mundo tiene la misma comunión con el Espíritu de Dios que uno tiene. Eso lo convierte a uno en una persona diferente, realmente diferente. Y al mismo tiempo, Nehemías no puede decir, pues yo lo hago solo, porque no va a poder. Que la tarea es reconstruir un muro y colocar unas puertas. Y aparte de eso, la tarea también es espiritual, como ya lo hemos visto al lado de Esdras. Y ahora la tarea tiene que ver con poblar a la ciudad, ¿no? Recuerde que la ciudad es grande, la ciudad es espaciosa, pero la gente no vivía allá por miedo. A Gesem, a Sanbalat y a Tobías. El miedo todavía está ahí. Muy bonita la ciudad, pero yo no me voy a vivir allá. ¿Por qué? Porque la ciudad es como de mala suerte, dirían algunos fetiches. Sí, claro, siempre que estamos bien, algo pasa y nos tumban el muro, nos tumban las puertas, entran, violan a las mujeres, raptan a los niños, matan a los hombres y se roban todo el producido. Claro, eso ocurre cuando el pueblo está en pecado, pero el pueblo no lo va a pensar así. El pueblo lo que ve es una ciudad que cuando ya está en su alto nivel de popularidad y en su alto nivel de prosperidad, algo malo le pasa. Claro, algo malo le pasa no por causa de la ciudad. ¿Qué culpa tiene el muro? ¿Qué culpa tienen las puertas? ¿Qué culpa tienen las casas? La culpa la tiene la gente, que cuando está en el más alto nivel de popularidad, cuando está en el más alto nivel de prosperidad, se olvida de Dios. Eso es, esa sí es la realidad. Entonces retomo. Nehemías no lo puede hacer solo, así crea que puede solo. Porque se trata de la reconstrucción de un muro y de todo lo anteriormente mencionado. Eso es labor para muchísima gente. El mismo Señor Jesucristo demostró que la labor no la hace uno solo. El Señor vino, el Verbo se encarnó, Dios se hizo carne, comenzó su ministerio, comenzó a predicar solo, comenzó a sanar enfermos solo, comenzó a expulsar demonios solo, comenzó a hacer milagros solo. Pero de un momento para acá, en el desarrollo de su ministerio, él comenzó a llamar a unos, a los cuales llamó discípulos, y con el tiempo llamó apóstoles y los envió a predicar por todo el mundo. Lo mismo que él estaba haciendo, predicar, sanar, liberar, hacer milagros. ¿Por qué? Pues ahí está claro. Eso no se hace solo. Eso no se hace solo. Eso se hace con servidores alrededor, con gente dispuesta. ¿Todo el mundo está dispuesto? No, es lo que estamos diciendo en esta introducción. Pero Dios es tan bueno. Nosotros somos malos, pero Dios es tan bueno que lo rodea a uno en un proyecto, cuando el proyecto es de Dios. Y yo diría que es una de las señales bien visibles que demuestran que un proyecto es de Dios cuando aparecen los voluntarios. Y son desconocidos esos voluntarios. Los voluntarios desconocidos. Para iniciar, ubíquese en Nehemías capítulo 7, por favor. Eso ya lo vimos, sí, eso ya lo vimos, pero hay que contextualizar. Nehemías capítulo 7, a partir del versículo 1. Me avisa cuando ya, por favor, espero me esté siguiendo. Recuerde que esta clase no es larga, esta clase es corta.
Así que necesitamos, eso, listo. Así que necesitamos total concentración, ¿bien? Y total participación al mismo tiempo. No lo tengo que repetir, ¿cierto? Nehemías capítulo 7, dice el versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Recuerde que la reconstrucción del muro y la colocación de las puertas ocurre eso en el capítulo 6. En el capítulo 6 eso ya está terminado. Capítulo 6, ¿no? El muro y las puertas ya están terminadas, pero las arandelas de todo eso, para mantener ese muro bien puesto y para mantener esas puertas bien colocadas, se necesita otro tipo de cosas. Hacer otro tipo de cosas, que son las que se comienzan a hacer en el capítulo 7 y se van a llevar hasta el capítulo 13. Dice el versículo 2, mandé a mi hermano Anani y a Ananías. Ahí comienza a aparecer unos personajes que, la verdad, no. Ahí dice que es mi hermano, ¿no? Mi hermano Anani y a Ananías. ¿El hermano? No. Ananías, ¿quién es? Solamente se dice jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Versículo 3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Eso ya lo habíamos visto. Llegamos al versículo 4, que es clave para poder entender el tema de hoy. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Ah, qué gran problema. Claro, porque imagínense, yo vengo desde Susa, la capital del imperio medo-persa, vengo a reconstruir el muro de una ciudad y a colocar unas puertas. Ya acabé, llegué al capítulo 6 y ya acabé. Ok, ya acabé el trabajo. Pero yo me doy cuenta que dentro de la ciudad vive muy poquita gente. Así que gracias. O sea, reconstruir el muro de una ciudad para que nadie viva dentro. O para que los moradores de la ciudad yo los pueda contar con los dedos de las manos. No, eso no aguanta así. Cuando voy a mirar, resulta que no había casas reedificadas. Y entonces, aparte de reedificar el muro y de colocar las puertas, nos toca ponernos a reedificar también las casas. Porque la intención es que la gente venga y viva acá. Entonces ya reedificamos las casas, pero la gente sigue temerosa. Y la gente sigue como con su reserva y la gente sigue como con su agüero. De que no, es mejor no vivir en Jerusalén. Es mejor ir a Jerusalén, que es donde está el templo, ir a Jerusalén como de visita, como de procesión, como de romería. Es mejor ir a Jerusalén por allá como a visitar a la abuela, al abuelo. Es mejor ir a Jerusalén de vez en cuando por allá de paseo. De todas maneras está en un monte, el monte Sión, la vista espectacular, pero tanto como vivir allá, no. Entonces póngase a pensar, Nehemías, que fue copero, después constructor y ahora gobernador, pues él no va a descansar hasta que la ciudad de sus amores, por la que ha pagado un alto precio, esté completamente reedificada, ya no solamente en sus muros, sino en sus casas, y no solamente reedificada, sino completamente habitada, o sino para que la reedificamos. Dese cuenta que la reedificación en la cabeza de un líder tiene que ver con el beneficio de los demás. Porque si no, vamos a reconstruir un muro, a colocar unas puertas y vamos a reedificar unas casas, pero nadie se va a beneficiar de eso. ¿De qué sirve un proyecto material, económico, sacado adelante con éxito si nadie se beneficia de eso? Piénselo, por favor. ¿De qué sirve sacar adelante un proyecto material, un proyecto económico? ¿De qué sirve tener éxito en esto si nadie, ningún ser humano se está beneficiando de esto? ¿De qué sirve? Comenzando que es que si nadie se está beneficiando, Dios no es glorificado. Solamente cuando el prójimo se beneficia, Dios es glorificado a través de la boca, el corazón y la conducta del mismo prójimo que está recibiendo el beneficio. De modo que Nehemías se encuentra a esas alturas, en lugar de una realización, lo que encuentra es una gran frustración, porque no puede ser que todo esto se haya hecho, pero allá dentro de Jerusalén no haya mucha gente. La ciudad es espaciosa, la ciudad es grande,
pero poco pueblo dentro de ella. Entonces volvemos al asunto. ¿Para qué gracia? ¿Sí? ¿O cuál fue el chiste de reconstruir muro, puertas, ahora las casas, si nadie se va a beneficiar de eso? Se convierten como en elefantes blancos, pero estos elefantes blancos sí fueron reconstruidos. Qué cosa tan tenaz. O sea, sí fueron terminados, porque la característica de un elefante blanco, así como lo conocemos aquí en un país tan corrupto como este, es que la platica se giró, comenzó el proyecto, se echaron las bases, los cimientos y ya quedó todo tirado. Y la platica se perdió. Y los que estaban al frente se volaron. Chao. Y ahí quedó eso a medias. Un elefante, un megaproyecto que no fue terminado. No, Nehemías es un tipo que tiene megaproyectos y lo saca adelante, pero se va dando cuenta por el camino de las arandelas, de las situaciones que van apareciendo. Y dice, y ahora toca encargarme también, no solamente de la reconstrucción de las casas, sino también de la gente. La gente tiene que venir a vivir acá. Ya habiendo recordado eso, pase a Nehemías 11. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se vaya a vivir allá? Si ya tenemos casas reconstruidas. Dice el versículo 1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. ¿Por qué los jefes del pueblo? Eso lo vimos hace 8 días. ¿Por qué a los jefes del pueblo les tocaba, sí o no, irse a vivir a Jerusalén? Lo vimos hace 8 días. Así que responda, por favor, gracias, yo espero. ¿Por qué? Eso lo vimos hace 8 días. De ahí en adelante les toca. Lo que sea, les toca. Están escribiendo. Ok, gloria a Dios. Respondan todos, por favor. Ninguno se quede callado o pensando ahí como perdido. Tres personas escribiendo, pero 3 de 15 no se vale. Necesitamos que más personas escriban, más personas respondan, más personas muestren compromiso, más personas muestren responsabilidad con el discipulado. Así que más personas respondiendo, por favor, gracias. ¿Algún día usted va a dejar de insistir en eso? Nunca voy a dejar de insistir en eso. Mi labor es enseñar, asegurarme que usted aprende. Yo estoy aprendiendo, demuéstrelo, responda. Gracias. Yo espero. Se unieron 2 personas. Gloria a mi Señor. Muy bien. Una salió corriendo. Ya volvió. Responda. Todavía están escribiendo, yo espero.
Bueno, todavía están escribiendo, entonces sigo esperando. O sea, es muy fácil, es que hace 8 días hablamos precisamente de eso. Bien, a ver, comienzo yo a leer lo que considero que está puntual. Lo que está puntual, por ejemplo, lo que responde Juan Esteban, porque se han comprometido con Dios. Ellos se han comprometido con Dios. Lo vimos en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Eso de definiendo prioridades. Ellos llegaron a un momento de compromiso. Y fue un compromiso firmado. Lea el último versículo del capítulo 9 y acuérdese, por favor, ¿quién más escribió eso? ¿Se han comprometido con Dios? Muy bien, señora María. Es que tiene que ver con compromiso. Más que con ejemplo, con compromiso. Obvio que también está el ejemplo, pero antes es que ellos se comprometieron fue con Dios, se comprometieron a cumplir. Dice el versículo que les acabo de recordar, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y el versículo 10 dice, los que firmaron un compromiso con Dios. Ahora hay que poblar a Jerusalén. A ellos ni se les pregunta si quieren. Dese cuenta, ni se les pregunta si quieren ir. Versículo 1 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, punto. A ellos ni se les pregunta, no se les puede preguntar, acaban de firmar un compromiso. Se acaban de comprometer, supuestamente definieron prioridades, supuestamente la prioridad para ellos es Dios y la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Poblar a Jerusalén. A ellos ni se les pregunta. ¿Y dónde está el albedrío? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Cuál libre albedrío si eso no existe? Uy, ¿cómo así que no existe? Ay, por favor, obvio que no existe. Lo que existe es un esclavo albedrío. Un albedrío, una voluntad que solamente decía hacia las cosas de este mundo, hacia las cosas del pecado y hacia las cosas del diablo. El libre albedrío no existe. El libre albedrío lo tuvo Adán. Mientras que nosotros estemos acá y estemos lidiando con una carne, libre albedrío no existe. Tenemos una tendencia hacia lo malo. El libre albedrío usted lo volverá a tener a partir del momento del arrebatamiento. Allá. Por ahora hay albedrío. Sí existe el albedrío, no estoy negando la existencia del albedrío, pero no es un libre albedrío, sino un esclavo albedrío. Un albedrío preso del pecado, preso de la maña, preso del vicio. Es el albedrío que existe en la actualidad en el hombre, en el ser humano. Entonces a ellos ni se les pregunta si quieren, porque se acaban de comprometer. No puede ser que en el capítulo 9 y 10 se estén comprometiendo y estén firmando, y aquí en el capítulo 11 resulta que les pregunto, ¿ustedes quieren ir a vivir a Jerusalén? ¿Cómo así que si quieren? Ahora, lo terrible es que les preguntara, ¿será que quieren? Y que alguno de ellos dijera que no. No, por eso ni se les pregunta. Es que son jefes. Y si son jefes, son príncipes o principales, o son cabezas de clanes, cabezas de tribus, cabezas de familias, pues entonces ellos son los que tienen que asumir el compromiso, responder por ese compromiso. A continuación, en segundo lugar, si hablamos del ejemplo, hay que dar ejemplo. El cabeza de familia tiene que dar ejemplo. ¿Quién es el cabeza de familia en su casa? ¿Usted, hombre, o usted, mujer? Quien sea el cabeza de familia, no hay ni que preguntarle si quiere hacer la voluntad de Dios. No hay ni que preguntarle si quiere hacer las cosas de Dios. Es obvio, es el que tiene la responsabilidad sobre su cabeza. Alguno dirá, no, pues la verdad yo no soy la cabeza, pero es que allá no hay cabeza, allá es un territorio baldío. Bueno, pero usted entonces asuma la posición de cabeza. Alguien tiene que asumir la posición de cabeza, no necesariamente el que nace primero, porque si el que nace primero es bien impío, ¿qué hacemos? Que toda la casa se vaya a la deriva, que toda la casa se derrumbe, no lo podemos permitir. Alguien con conocimiento de Dios tiene que asumir el liderazgo, tiene que asumir el principado, tiene que asumir el ser cabeza de un hogar, el ser cabeza de una familia, de un clan, de una tribu, de una generación de personas. ¿Quién asume el liderazgo? Ni se le pregunta.
si quiere o no quiere. Sencillamente habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Ellos le están haciendo, ¿por qué? ¿Hay voluntad ahí? Sí, yo creo que hay voluntad ahí, obvio. A ellos nadie los obligó a firmar el compromiso del capítulo 9 y del capítulo 10. ¿Quién los obligó? Nadie los obligó. ¿Hay voluntad? Claro que hay voluntad. Pero hay de por medio la firma de un pacto, hay de por medio la firma de un documento. Entonces cualquiera dirá, es que les toca, porque no hay que firmar en el documento. Bueno, sigamos leyendo. Más el resto del pueblo, mire, o sea, fueron los príncipes y nadie más. Qué lástima esto. Mire lo que tocó hacer con el resto del pueblo. Más el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Qué temas? ¿Quién quería vivir en Jerusalén? Hasta el versículo 1, ¿quién quería vivir en Jerusalén? Dese cuenta usted. Nadie. Nadie. Si usted fuera Nehemías, ¿usted qué siente? Si usted fuera Nehemías, ¿usted qué piensa? Pero a ver, ya pongámonos, ¿sí? Ya tenemos las 5:37, hay unos que todavía ni se reportan, ni aparecen, al menos saluda, diga que hubo. Hola, ¿cómo está? Pero si usted fuera Nehemías, ¿usted cómo se siente? Gracias, Mario, por participar. Frustrado. O sea, tanto esfuerzo, tanto tema desde el capítulo 1. Mire, ya vamos en este capítulo. Tocó hacer firmar un compromiso. No solamente le tocó la reconstrucción del muro, o sea, la parte material, sino que al mismo tiempo inmiscuirse, involucrarse en la parte espiritual. Cuando llegamos al capítulo 11, la realidad es todavía la del capítulo 7. La ciudad es grande, espaciosa, pero nadie quiere vivir allá. En el capítulo 11, nadie quiere vivir allá. Los príncipes, los principales, los jefes, las cabezas de familia se fueron a vivir allá obligados por la firma de un compromiso en el capítulo 9 y en el capítulo 10, y el resto no quiere. No quiere. ¿Usted cómo se siente? Vuelvo desde Mario, frustrado, triste, descontento, desanimado, triste, impotente, molesto, frustrado. ¿Cuántas veces usted en su liderazgo, cualquiera que sea liderazgo, su liderazgo como mamá, como papá, su liderazgo ya sea en una empresa, en un proyecto, en una oficina, cuántas veces usted se ha sentido así? Y ni siquiera es porque las cosas materiales no le fluyan, sino porque usted ve a la gente alrededor y usted dice, esta gente... No. ¿Cuántas veces he sentido así? No porque el proyecto material no vaya fluyendo. Usted puede decir, no, hay platica, se está moviendo, estamos sacando, estamos comprando, estamos adquiriendo, compramos y vendemos, lo que sea el proyecto material. Está fluyendo. Pero la gente alrededor, usted dice, esta gente no rinde, esta gente no avanza. Y es la gente, el comportamiento, la poca voluntad que demuestra la gente, lo que termina frustrándolo a uno, desanimándolo a uno. Y claro, no falta el que dice, pero es que uno no puede poner la mirada. Claro, así bien fresquito cualquiera habla. Pero en la práctica, ahí en el terreno, a ver si usted es tan fresquito y tan playerudo como para decir que es que usted no tiene puesta su mirada en la gente, sino solamente en Jesucristo. Seguimos siendo, mire, seres humanos. Y esta cosa, este empaque, sigue doliendo. Y como sigue doliendo, a uno le toca sí o sí aprender a manejarlo. Pero uno lo aprende a manejar es ahí cuando le toca. Excelente, Natalia. Uno siente y le duele. ¿Nadie quiere vivir? Póngase a pensar usted. Entonces, ¿yo para qué? ¿Puedo utilizar la palabra? Entonces, ¿yo para qué carajos me vine de Susa? ¿Yo para qué? ¿Otra vez? ¿La puedo usar? ¿Yo para qué carajos? He pasado tanto trabajo y me he echado tantos enemigos. Yo en Susa no tenía tanto enemigo. Ahora tengo a Gesem, tengo a Zambalat, ahora tengo a Tobías de enemigos y ellos no son solos. Ellos tienen todo su ejército, todos sus pueblos, allá están afuera. Me han hecho la vida difícil. Me hice un atentado y esa gente me quería matar. ¿Se acuerda que lo querían matar? Le querían cortar la cabeza. Hay problemas con los de adentro. ¿Yo para qué otra vez carajo lidié aquí con una rebelión?
me levantaron, me hicieron un sindicato, me hicieron una huelga, me tocó entrar. Yo, ¿para qué carajos me he cohibido del pan del gobernador? ¿Se acuerda el impuesto que le correspondía por derecho propio? Artajerjes se lo concedía a los gobernadores. ¿Yo para qué me cohibo de todo eso? Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué? Y mire que aquí la queja no es con Dios, porque Nehemías no tiene nada de qué quejarse con Dios y no lo va a hacer tampoco. En Nehemías no hay queja contra Dios. Hasta donde vamos, no hay ninguna queja contra Dios. Nehemías no es Job. Job se queja de Dios, Job se queja de la gente. Pero Nehemías sí se ha quejado más de una vez de la gente. Se ha quejado con Dios de la gente. No se ha quejado con el prójimo de la gente, sino se ha quejado con Dios de las personas, de la gente. Señor, acuérdate de lo que he hecho por este pueblo y también acuérdate de lo que hacen los demás en contra de este pueblo. ¿Para qué tanto esfuerzo si la gente no quiere vivir allá adentro? ¿Para qué tanto esfuerzo si la gente menosprecia esto? ¿Qué hay que hacer? Nehemías, usted es el gobernador. Postdata, no se deje ver la cara. Postdata, póngase los pantalones. Postdata, ejerza autoridad. Postdata, ¿para qué es el gobernador? Claro. Los jefes del pueblo ya se trastean inmediatamente, acabaron de firmar un compromiso. Sí, señor. Y el resto, no, que es que nosotros no queremos. ¿No quieren? Bueno, por edicto del gobernador, vamos a echar suertes. ¿Cómo así echar suertes? Una rifa. 1 de cada 10 de ustedes se viene con toda su familia a vivir. Y si no quiero, no, es que lo estoy mandando yo. Soy el gobernador. Soy el representante de Artajerjes aquí. Si no quiere, se mete en problemas. ¿Con usted? No, con Artajerjes. Yo se lo remito a Artajerjes, que él se encargue. Artajerjes era brutal. Era brutal, era malvado, era sanguinario. Por eso cuando vemos que trató tan bien a Nehemías, a quien vemos ahí es a Dios moviendo ese corazón. Nehemías no era buena persona. Perdón, Artajerjes no era buena persona. Pues la gracia de Dios está, y cuando la gracia de Dios está, pues Dios usa hasta el mismo diablo para bendecirme. 1 de cada 10 para que moras en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Entonces los otros 9, los que no se ganen la rifa, hagan lo que. Pero, si usted se ganó la rifa, si le tocó a usted, ya, usted y su casa, su familia, se me vienen aquí a vivir. Aquí adentro todo está nuevo. Pero es que nosotros tenemos, no, es más fácil vivir allá afuera. Es más fácil vivir allá afuera entre Gesem, Zambalat y Tobías. ¿Sabe por qué? Porque es que allá afuera es la pernicia. Allá afuera están tan mezclados con los pueblos paganos, ¿sí? Que saben que si se trastean dentro de Jerusalén, como dentro de las murallas de Jerusalén está el templo y está el sacerdote Esdras y están los levitas, entonces allá adentro el comportamiento tiene que ser ejemplar. Entonces dése cuenta que aquí hay varias razones del por qué el pueblo no quiere vivir dentro de Jerusalén. Una, por el miedo, son cobardes. 2, tienen su reserva, porque tantas veces los pueblos enemigos han hecho incursión militar en Jerusalén y han acabado con todo. 3, saben que si viven dentro de Jerusalén, su comportamiento tiene que cambiar. ¿Cuál de las 3 tiene más peso? Yo diría que la tercera. Es que si me voy a vivir para allá, pues es obvio que yo no puedo seguir haciendo lo que yo hago en un territorio apartado de Jerusalén. Ah, ya. Entonces no me voy a ir a vivir. ¿No se va a vivir? Muy bien. Del 1 al 10 un número. ¿Cualquiera? Sí. 3, se lo ganó. Ya, para adentro. Así fue. ¿Qué tal el cabezazo de Nehemías? Nehemías está haciendo uso de su autoridad. Ya. ¿Qué tal el cabezazo de Nehemías? Nehemías está haciendo uso de su autoridad. Responda, por favor. Gracias. Sí.
Entonces dicen, bien hecho, o sea que usted lo hubiera hecho, ¿cierto? Estratégico, o sea que Germán también lo hubiera hecho. Bueno, sabio, muy sabio. No le dejan otra opción, debe ser así. Excelente, Natalia. Buenísimo. Pues sí. No quiero. Ah, no quiere. Buen gobernante con autoridad, claro, por eso es gobernador. Era una necesidad. Muy bien, entonces mire, aquí van dos grupos. Uno, las cabezas. Ellos van porque acabaron de firmar. O sea, si no va, hay mucha concha. De verdad, si acabó de firmar un compromiso, acabó de levantar la mano y dice, cuente conmigo, y lo puso su firma en un documento, en un papel, que después fue a notaría. O sea, eso fue autenticado. Tiene la firma del notario. Y al otro día, ¿sabe ir a Jerusalén? No quiero. No, es obvio que le tocaba, porque firmó un compromiso. Entonces los primeros fueron por compromiso. Los segundos fueron porque se ganaron la rifa. Ese es Dios guiando la suerte. No, la suerte. ¿Existe o no existe? Sí y no. ¿La Biblia habla de suerte? Sí, claro que sí. La Biblia habla de suerte. La suerte existe. ¿La Biblia habla de suerte? Claro que sí. Habla de suerte. Pero, ¿qué dice de la suerte? La suerte está en el regazo de Jehová. O sea, el que decide la suerte del individuo es Jehová. O sea que por un lado sí existe porque se nombra y por el otro lado no existe porque es Dios el que coge la suerte, ¿sí? Y le da un camino, le da un destino. Sí existe porque se menciona, no existe porque es Dios el que... A ver, ¿quién estaba detrás de esa rifa? Un número del 1 al 10. ¿Quién estaba detrás? Como quien estaba allá en Hechos capítulo 1 en la elección de Matías como el sucesor de Judas Iscariote, el que se ahorcó, que dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y lo escogieron como el reemplazo de Judas Iscariote. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Cualquiera diría suerte. Entonces, a ver, una bolsita, una bolsita, una bolsita, una bolsita, meta la mano, a ver, meta, si saca la piedrita roja, le tocó y sacó la piedrita roja. ¿Quién está detrás de todo eso? La Biblia dice que esta es Dios. O sea que la suerte sí existe porque se menciona, no existe, porque es Dios el que monta o cabalga sobre los lomos de la suerte y la lleva para donde Él quiera. O sea que algo más poderoso que la suerte, los mundanos creen en la suerte, los impíos creen en la fortuna, los que no tienen a Dios creen en el destino. Usted y yo creemos en un Dios que controla la suerte, que controla la fortuna y que controla el destino. ¿Qué prefiere creer, en la suerte o creer en Dios? ¿Qué prefiere creer, en el caballo o en el que monta el caballo y lo dirige para donde quiere que vaya? Pues yo prefiero creer en Dios. Gracias. En las manos del Señor está mi destino, en las manos del Señor está mi fortuna, en las manos del Señor está mi suerte. Que Él haga con mi vida lo que le plazca. Estoy seguro en sus manos. Prefiero estar en sus manos que estar en las manos del universo. Prefiero estar en sus manos que estar en las manos de la fortuna. Prefiero estar en sus manos que estar en las manos de la suerte. Prefiero estar en sus manos que depender de la luna o del sol o de Géminis, Acuario, Leo, Virgo, Sagitario, Capricornio. Prefiero estar en las manos de Dios que depender de aquello en lo cual cree la gente que no tiene a Dios en su vida. Bien. Aparece en el versículo 2 algo que es reconfortante, realmente reconfortante. Normalmente la cosa es trágica. Yo voy a vivir allá porque me comprometí, porque firmé un papel. O yo voy a ir a vivir allá, yo no quería ir, pero me tocó a las malas, no ve que saqué la piedrita blanca. O sea, era un número del 1 al 10 y yo saqué el número que me toca. Pero el versículo 2 dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Dígame, ¿cómo le parece el versículo 2? Léalo, entiéndalo y reaccione. Dígame, ¿cómo le parece el versículo 2? Y lo que, como le parezca, escríbalo. Pero si puede escribir más de una palabra, créame que ya la estaría sacando del estadio, ¿no? Si puede escribir más de una palabra, ya la estaría sacando del estadio. Dígame, ¿cómo le parece?
Don Héctor, qué admirable voz. Acaban de oír mis sucios oídos. Sí, a todos los varones, pero ¿a qué varones? ¿Qué fue lo que los llevó a estallar en un júbilo, en una alabanza? Pero ¿de qué manera se fueron a morar en Jerusalén? Ahí habla de un tercer grupo de personas. Exacto. Ahí lo acaba de entender usted. O sea que hubo un grupo que se dio cuenta que los primeros iban por obligación o por la firma de un compromiso. Los segundos iban pues porque sacaron el número, o sea, se ganaron la rifa. Les tocaba. Pero estos no esperaron a esa rifa, no esperaron esa suerte, sino que esos comenzaron a levantar la mano y comenzaron a decir, nosotros no vamos a participar en la rifa. ¿Por qué? ¿Se van a rebelar? No. Nosotros voluntariamente tomamos la decisión de, así nos ganemos o no nos ganemos esa rifa, así nos ganemos o no nos ganemos por suerte el cupo para ir a vivir a Jerusalén, nosotros voluntariamente queremos inmediatamente trastearnos e irnos a vivir a Jerusalén. Eso es lo que enseña el versículo 2. Por eso dice la Biblia, bendijo el pueblo. Bendijo es, recuerde, bendecir es hablar bien. O sea, el pueblo habló bien de todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. A ver, yo comienzo a leer las respuestas a ver quién cogió esto, quién lo interpretó correctamente. Prefirieron la vida con Dios, pues ellos sabían, con Él lo tenían todo. A ver qué otra cosa. Manifiesto su agradecimiento con una bendición los que habían decidido aceptar. Eso, Marta León, voluntariamente, esa es la palabra clave en el versículo 2. Fue una gran bendición para los que fueron voluntariamente. Eso, Estefanía, maravilloso, se muestra el don del servicio y hay bendición cuando se sirve, eso. Cuando uno sirve voluntariamente, muy bien. Muy buena elección porque ellos se trasladaban con toda su familia. Galardón para el que entiende la voluntad de Dios y obedece. Era lo que tocaba a los que voluntariamente tomaron esa decisión confiando únicamente en Dios. Entonces aquí hay tres grupos. Yo vuelvo y le repito. En el versículo 1 se habla de dos y en el versículo 2 se habla del tercer grupo. Usted me dirá cuál de esos tres grupos le gusta más y a cuál usted, conociéndose como se conoce, le gustaría pertenecer. El primer grupo va porque firmó un compromiso. Va porque hay un papel firmado. El segundo grupo va porque se ganó la rifa, le tocaba. Y el tercer grupo va voluntariamente, de corazón. ¿A cuál de los tres grupos le gustaría a usted pertenecer? Conociéndose usted como se conoce, ¿usted tiene la voluntad, el don de servicio para decir, no, yo lo hago de corazón? ¿O con usted toca es como haciéndole firmar algo para que rinda, para que haga las cosas? ¿O con usted tocó más bien como meterlo en una especie de rifa o sorteo y decir, a ver, la tómbola, la tómbola, la tómbola, la tómbola, la tómbola? Le tocó, señora María, a usted. A mí, sí, a usted. Pero es que nada se la ganó. Dígame, ¿su corazón está con el primer grupo, con el segundo grupo o con el tercer grupo, siendo completamente sinceros? Es obvio que yo encuentre que usted escriba voluntariamente, 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 voluntariamente. Es el grupo más chévere. Pero ¿usted realmente tiene ese corazón de voluntario? Comencé hablando de qué. Hace como 50 minutos, como 45 minutos, yo estaba hablando de los voluntarios. Sobre todo se utiliza mucho el término entre las fundaciones, entre las ONG, entre las entidades sin ánimo de lucro y también en las iglesias cristianas. En las organizaciones cristianas se necesitan voluntarios. ¿El voluntario va por sueldo? No, pero es que no hay sueldo. Es que no hay ni para pagar el arriendo, imagínese usted. Es que no hay ni para pagar los servicios. Es que no alcanza ni para el sueldo del predicador, del pastor, que se dedica 24 horas al día a eso y lo hace de manera profesional, o sea, su profesión. Pues no va a haber sueldo para ningún otro. Si no hay sueldo para uno, pues no hay sueldo para nadie. Entonces, ¿qué se necesitan? Voluntarios. Pero para ser voluntario, yo tengo que tener algo, un don de servicio, que evidentemente no todo el mundo tenía. La tristeza viene en el versículo 1 cuando a Nehemías le tocó inventarse una rifa. Echarle suertes a eso, hágale, obligatorio le tocó. Pero cuando en el versículo 2 aparecen los voluntarios desconocidos, eso es reconfortante. Porque uno quisiera, en un proyecto eclesiástico, digamos,
que todo el mundo se comprometiera a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero ahí sí, como dice el tema, la canción, me caí de la nube en que andaba. Se me rompió la burbuja y regresé a la realidad. Y la realidad es que no todo el mundo sirve. No todo el mundo tiene la voluntad. No todo el mundo tiene el don de servicio, lastimosamente. Y algunos se escudan en eso. Dicen, pero si no tengo el don de servicio, ¿qué quiere que haga? No tiene el don de servicio, pero la Biblia es clara al decir, procure los mejores dones. O sea, pídalo. Si no lo tiene, pídalo. Pídale a Dios que le dé un corazón voluntario. Un corazón de voluntario. Un alma de siervo, el don de servicio, pero no, ni lo tiene ni lo pide. ¿Mm? O sea, eso es como el mismo descaro de cuando uno toca temas sexuales en las predicaciones, que se habla de adulterio o se habla de fornicación. Y entonces la Biblia dice que si no tiene el don de continencia, cásese. Dice, por eso yo no tengo el don de continencia, entonces o me sigo quemando o me tengo que casarme. Sí, pero hay una tercera opción. No es solamente seguirse quemando, no es solamente casarse, también, si no tiene el don de continencia, procure los mejores dones, pues pídalo. Entonces el descarado, la descarada dice, yo no lo voy a pedir. ¿Por qué? Porque le conviene no pedirlo, porque le conviene no tenerlo, porque le conviene seguirse amancillando. Es un término bíblico. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea que existe el amancillamiento. Pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, dice la Biblia. Entonces, prefiere seguirse amancillando, prefiere seguir fornicando, prefiere seguir adulterando, porque mire, una relación sexual por fuera del matrimonio se llama fornicación. ¿Sí? Y cuando la pareja está casada y el uno engaña al otro, se llama adulterio. Y la Biblia dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Eso no es un simple acostón, es un pecado que merece el lago que arde con fuego y azufre. De modo que algunos se están quemando porque están en eso. Otros han decidido no nos quememos más o no nos vamos a quemar mejor, vamos a casarnos. Pero hay un tercer grupo que dice, venga, ¿y yo por qué no pido el don de continencia más bien y por qué no me meto en esos asuntos? Hay de todos los casos. Aquí volvemos al don de servicio. En cuanto al don de servicio, es que yo no lo tengo. Por eso no hace nada. Por eso no sirve. Por eso no mueve un dedo a favor de Jerusalén en este caso. O por eso no mueve un dedo a favor del reino de Dios o a favor de la iglesia cristiana en este caso, en el contexto al cual nosotros pertenecemos. Por eso no hace nada. No porque no tengo el don de servicio. Pero si no tiene el don de servicio lo puede pedir. Y Dios por supuesto que se lo da. Y usted se convierte en un servidor, una persona activa, una persona que pertenece al tercer grupo. No al primer grupo de los que hacen las cosas porque yo ya firmé, que ya levanté la mano. O al segundo grupo, que nada, o sea, tocó porque es que ya como pena no hacer nada. No al tercer grupo, el que voluntariamente dice, lo que sea para mi Dios, lo que sea para mi Señor, con muchísimo gusto yo lo voy a hacer. Note que es solamente el tercer grupo el que se gana la bendición, porque dice, bendijo el pueblo. O sea, la gente va a hablar bien, es de los que voluntariamente hacen las cosas. La gente no va a hablar bien, o sea, el testimonio. Alguno dirá, ¿hablar bien? Bueno, el testimonio. El testimonio se va a ver en la persona que voluntariamente hace las cosas, no en la persona que por haber firmado un documento hizo las cosas, y no en la persona que por haberse ganado una rifa y le tocó a las malas allá irse a vivir a Jerusalén. Tenemos nosotros un proyecto material, un proyecto espiritual. Estamos en el año 2023 y recuerde que desarrollamos el proyecto Victoria. ¿Qué es el proyecto Victoria? Es un megaproyecto basado en proyectos. Y hemos explicado que hay proyectos espirituales, también materiales. Que hay proyectos individuales y también proyectos colectivos. Que usted tiene sus propios proyectos, pero también al pertenecer a una obra cristiana, como lo es Plenitud, pues lógicamente tenemos proyectos en común, ¿cierto? Y tiene que haber una comunión entre los miembros de Plenitud para sacar adelante los proyectos que son colectivos, que son congregacionales. Pues comenzamos nosotros con labores de iglesia, ¿no? Después de regresar de la pandemia, que estábamos como demoraditos, nos quedamos en lo virtual, regresamos a lo presencial hace ya casi un año, un lugar que nos prestaron los sábados, después nos pasaron para los domingos, estamos en lugar prestado. Usted me vuelve a preguntar por qué ese día y por qué esa hora, yo le digo,
porque si yo no tengo donde vivir y usted me da posada en su casa, a mí me toca quedarme donde usted me diga. Y se come a la hora que usted diga. Y duermo en el lugar donde usted me diga. Cuando uno está en un lugar prestado, pues entonces uno tiene que someterse a las condiciones. Eso no es algo que yo haya escogido, usted tampoco lo escogió, sino algo que nos prestan, ¿cierto? Que nos ofrecen con cariño, con amor, y nosotros sencillamente nos adaptamos. Bueno, quien se le ha medido a la adaptación, ¿no? A mí, obvio que me toca la adaptación. Pero esto se ha abierto de una manera, digo yo, espectacular. Y con algunos de ustedes yo ya comencé a hablar. Ayer precisamente en el sermón de domingo lamento mucho el hecho de que algunos claves no hubieran estado en el sermón, de verdad. A usted le da por faltar cuando más se necesita. Qué triste, qué lastimoso. Y yo se lo digo así, de frente, así. No me lo puede decir ayer porque es que no estuvo, faltó. Pero hoy sí se lo digo así de frente, mirándote a los ojos. A usted le da por faltar precisamente cuando más se necesita. Llegó un momento del sermón en donde yo mandé a apagar la cámara. Ya, solamente esa parte se va a publicar por internet, solamente esa parte se va a subir a YouTube, el resto no, porque el resto es información que se maneja top secret, o sea, interno, es confidencial, pertenece a Plenitud y a nadie más. ¿Por qué? Porque se nos ha abierto una puerta grande y eficaz para la evangelización. Se nos han abierto las puertas de un lugar. Todos los lugares tienen problemas y en todos los lugares hay tinieblas, pero hay lugares en donde las tinieblas están condensadas. Se nos han abierto las puertas de unos barrios en la localidad de Ciudad Bolívar para llevar el evangelio, para comenzar a hacer una labor evangelística y para terminar a mediano o a largo plazo consolidando una labor eclesiástica del Ministerio Plenitud allá en esas lomas, allá arriba. Se nos han abierto los barrios Buenos Aires, El Mochuelo, Divino Niño. ¿Qué es eso? Pues lo mismo yo pregunté cuando estuve por ahí en esa loma. Obvio que ya estuvimos en esa loma, obvio que ya hicimos trabajo de campo, obvio que ya hicimos la investigación requerida como la Sagrada Escritura lo enseña. Y obvio que respuesta de Dios porque se lo venía pidiendo y yo sé que usted también. Ábranos puerta, Señor. Ábranos puerta para la labor. La visión de mega iglesia no la tengo, no es mía, no me pertenece, no soy llamado a eso, no. O sea que yo no aspiro realmente a tener un culto con 50 millones de personas ahí congregadas en un solo lugar, no. Sino más bien llevar esto que Dios nos ha dado al lugar donde se necesita. Las almas tienen que ser ganadas donde las almas se encuentran. ¿Dónde se encuentran las almas? Por allá en esos lugares. Hay que ir a esos lugares. Hay que predicar en esos lugares. A esos lugares no entra cualquier persona. O sea, no es que yo hoy decidí, estuve desparchado, me voy a predicar a Ciudad Bolívar. No. A esos lugares no entra cualquier lugar. Esos lugares se mueven con códigos. Allá hay políticas, allá hay códigos. Allá hay gente que manda. Entonces, ¿qué tocó hacer? ¿O qué le tocó hacer al Espíritu de Dios? Lo que le tocó hacer al Espíritu de Dios fue abrirnos puertas a través de una obra social. Exactamente a través de una fundación. Una fundación que nos contacta y nos dice, venga, nosotros estamos haciendo una obra social. Allí en esa loma ya estuvo otra organización que se llama Visión Mundial. Visión Mundial estuvo trabajando con ellos unos años y Visión Mundial se fue para otro lugar. ¿Para dónde? Para África. Ahí dejó una semilla sembrada. Después han llegado otras fundaciones y está allí trabajando con ellas una desde hace poco tiempo. Esta fundación tiene en su poder una base de datos de 300 números telefónicos de 300 familias que viven en 300 casas. Nadie se ha dignado a llamar a esos 300 números telefónicos para predicar el evangelio. Son personas en las cuales ya se sembró una semilla, la semilla de la palabra de Dios. Son personas en las cuales, repito, se reinicia una obra social a través de una fundación que nos contacta y nos dice, ¿por qué no trabajamos nosotros la obra social? Ustedes nos ayudan con la obra social, pero ustedes vienen a hacer la labor evangelística, la labor de sembrar la palabra, la labor de predicar el evangelio, la labor de consolidar a mediano o largo plazo una labor de iglesia. ¿Dónde? Ciudad Bolívar. ¿Por qué no en el Chico? ¿Por qué no en la zona rosa? ¿Por qué no cerca al Parque de la 93? Pues qué maravilla. Créame que a mí me gustaría tener una iglesia por ahí en el norte. Me encantaría tener una iglesia en el norte. Pero por supuesto que sí, como no me va a gustar. Está dentro de mis anhelos hacerlo. Pero al Señor le place
le place llevar a este humilde, sencillo y pequeñito ministerio allá a esos lugares donde están las tinieblas condensadas, a esos lugares donde los niños comen cada 2, cada 3 días. Lo sé, estuve allá, hemos estado allá, estamos trabajando allá. ¿Hasta ahora se lo digo a usted? Sí, porque yo prefiero decirle, ya estoy trabajando allá, ya estoy metido allá, ya estoy allá arriba, en lugar de decirle a usted, tenemos el plano, tenemos el proyecto de comenzar a hacer estas cosas por allá arriba. No, lo que queremos hacer, ya lo estamos haciendo y ya estamos trabajando allá. Pero como yo les decía en la reunión de ayer, que precisamente a usted le da por no ir cuando más se necesita, necesitamos manos, necesitamos voluntarios. Mire cómo se une con el tema. Un proyecto de esos no es labor para una sola persona. ¿Qué se necesita? Gente que tenga la voluntad de trabajar con niños, niños en las peores condiciones. Gente que sea capaz, de verdad, que tenga un corazón para subirse a esa loma, meterse a esas casas y trabajar con esos niños. Se está haciendo los sábados en las horas de la mañana. Se está haciendo una labor de refuerzo escolar. Voluntario, quien es duro en matemáticas, vaya y déle refuerzo escolar a esos niños. Voluntario, quien es duro en inglés, vaya, suba a la loma, déle el sábado por la mañana el refuerzo escolar a esos niños. Voluntario, quien es duro en otras materias, vaya, suba, déle refuerzo escolar a esos niños, niñas, que llegan algunos suciecitos, algunos sin comer, 1, 2, 3 días sin comer. Niños, niñas, enfermitos mentales, niños, niñas, violados, violadas, abandonados, dejados ahí a su suerte. ¿Qué se necesita? Voluntarios. Gente que tenga llamado, que tenga corazón, que tenga voluntad para trabajar con mujeres, las mamás de esos niños. Precisamente hoy, la directora de la fundación me dice, pastor, ¿tiene un mercado? Yo sí tengo, sí tenemos un banco de alimentos. Lo maneja Carolina Moya. Esos mercados los hemos armado con lo que usted mismo ha aportado, con lo que usted ha llevado a la canasta, su libra de arroz, todo está ahí, en manos de Carolina. Ella lo administra perfectamente, correctamente, tan honesta que sería incapaz de cogerse un grano de arroz. No permite que nadie más lo administre, lo hace muy bien. Por eso ella está al mando, por eso está al cargo de eso. Sí, sí, tengo mercado. ¿Qué pasó? No. Hay una señora, mamá de 4 hijos, vive, paga arriendo por allá en una loma, en el Mochuelo. El Mochuelo es un barrio que queda ahí colinda ya con el basurero de Doña Juana. ¿Sí? Imagine usted la situación en la cual viven estos niños. La señora paga arriendo, la señora paga servicios, el tipo, el marido la abandonó, la dejó con 4 hijos, por allá trabaja, estaba cobrando su platica, salió de cobrar su platica y un tipo le robó el sueldo. No tiene cómo pagar arriendo, no tiene cómo pagar servicios, pero lo más importante, dice la señora, es que no tengo que darle de comer a mis hijos. ¿Usted sabe lo que es eso? De pronto no, de pronto sí. Nosotros tenemos un desayuno, un almuerzo, una comida y quizás diariamente escogemos entre qué proteína queremos comer ese día, ¿no? ¿Qué quieres de desayuno? ¿Quieres cafecito, tintico? ¿Quieres chocolatico? Y eso está bien, mire, eso es bendición, provisión de Dios. Dele gracias a Dios en este momento por eso, de verdad, porque nos damos el lujo de decir, no, no quiero. Pero estos niños están sin comer. Y entonces dice la señora que está haciendo una recolecta para ellos. Dice la señora en un audio que me pusieron, porque todo es con pruebas, me dicen, mire, le he dicho a Raimundo y a todo el mundo, hasta ahora tengo una panelita en mis manos. Me contactan a mí, ¿tiene un mercado? Sí, lo tenemos. Se lo hago llegar, se lo hago llegar. Entre mañana y el miércoles, toca hacerlo llegar. Y hacerlo llegar es subir la loma, ir al Mochuelo, cerca al basurero de Doña Juana, entregar el mercado, pero no solamente entregar el mercado. Se me conoce. Yo llevo el mercado en una mano, pero llevo la Biblia en la otra mano. Le doy el mercado, saludo, voy, ¿dónde me siento? No hay dónde, siéntese en un ladrillo. Eso ya yo ya lo viví, ya lo pasé. Siéntese ahí. No tengo nada que ofrecerle, tranquila, señora. Antes, si quiere, ahí traigo una panela. Pongamos a hacer una hueá de panela para todos. Pero vengo a hablarle de algo sumamente importante, que es la palabra del Evangelio. Obviamente esto no se puede hacer. Esto no lo hace una persona. No lo puede hacer uno solo. Entonces ayer precisamente necesité, levanten las manos, por favor, ¿quién me apoya? ¿Quién me apoya
¿De qué manera? Pues yo necesito confiarle a usted esa base de datos con 300 números de 300 personas, de 300 familias que vienen en 300 casas, comenzar a hacer llamadas, comenzar a hacer un censo, comenzar a preocuparse por ellos, ocuparse de ellos, preocuparse por una comunidad, tocarle el corazón a una comunidad y con el pasar del tiempo, no mucho tiempo, que nos abran la puerta para ir a predicar el evangelio. Comenzar a evangelizar a esa gente en donde, en sus casas. Necesito gente que trabaje en esto desde su casa, desde su teléfono. Necesito gente que vaya conmigo, no solamente desde el teléfono, sino que se suba esa loma conmigo de manera sistemática, de manera ordenada, de manera estratégica, que vaya allá, el que tenga llamado para con los niños, llamado para con las señoras. Aquí personas que ya se graduaron en lo que tiene que ver con la enseñanza de los niños. Tomaron ese curso. ¿Para qué lo tomaron? La reunión del domingo tenemos 2, 3 niños. No creo que sea para la reunión del domingo. Yo creo que es para esto. Porque Dios no se queda con nada. Y Dios nunca hace algo sin después tener de ese cuenta un proyecto entre manos. Alguien me decía que día, yo no sé yo para qué estoy estudiando esto de niños. Pues ya lo entendió. Ahora sí, sépalo. Sepa para qué estaba estudiando lo de niños. Porque allá hay un montón de niños con hambre. Hay un montón de niños con enfermedades, hay un montón de niños con traumas, hay un montón de niños que ya a su edad no saben, ¿soy un niño? ¿Soy una niña? ¿O qué soy? Niños que se acercan, niñas que se acercan y dicen, mi padrastro me viola, mi hermanastro me viola, mi tío me viola. Y uno, ¿qué hago? Ellos manejan un comedor entre semana, de lunes a viernes, venden los almuercitos bien baratos para las familias que lo necesitan y subsidian, regalan los almuerzos a otros niños que tienen hambre. Para eso que necesitan siembra, comida, alimentos. ¿Cómo se sostiene un comedor de esos en ese lugar donde está ubicado? Nosotros tenemos que entrar como a plenitud a apoyar todo eso. Estuvimos el sábado todo el día. El sábado pasado todo el día estuvimos allá. A mí me toca subirme esa loma o mañana o pasado mañana a ir a llevar ese mercado. El viernes probablemente tenga que ir allá a ayudar a organizar. Esa fundación está funcionando con las uñas y es una puerta abierta que se abre para la predicación del evangelio, ¿no? Nosotros tenemos que aparecer en estas semanas que los niños salen a vacaciones. Tenemos que aparecer al menos el sábado y tenemos que hacer algo para ellos. Llamar a todos esos niños, arrancarlos de las manos del mismo Satanás y a través de actividades, Germán ahí entra, ¿no es cierto? Germán es Germán, ¿cuál es su profesión? Perdón que es que me preguntan y yo sé que tiene que ver con la animación, yo sé que tiene que ver con esto, pero yo sé que usted es profesional porque usted estudió. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es su profesión? Regáleme ahí, escriba ahí cuál es su profesión, por favor. Yo sé que usted estudió, usted es graduado, usted es más preparado que un cumis, pero para ya dejar de decir que es que anima o hace muñequitos con bombitas, porque yo sé que usted hace absolutamente todo, entonces a mí me gustaría que usted dijera a qué se dedica realmente. ¿Qué estudió? Bueno, un día de estos. No, se está conectando otra vez. Entonces ahí aparece Germán, lógicamente es que él es el duro de todo esto. Y él evangeliza a través de hacer muñequitos con bombitas. Él evangeliza a través de todo lo que hace, a través de toda la animación. Y él anima para empresas, para grupos grandes, para grupos pequeños, para niños, para mujeres, para hombres, para todo. A ese hombre no le queda grande nada. Y trabaja con grupos, trabaja con equipos. Ahí es donde tiene que aparecer personas como Germán y personas voluntarias. Esos sábados. Tenemos planeado un evento para el 8 de julio, con L, julio, o sea, en mes y medio, menos de mes y medio, todo un sábado 11 de julio, 8 de julio, 11 de julio. Eso espérame. Aquí tengo calendario. Julio, 8 de julio, sábado 8 de julio. ¿Qué necesito? Necesito profesionales, pero profesionales que nos sirvan allá. ¿Me está escuchando bien o se está entrecortando? Se está entrecortando. Ok, un momento, hago un cambio aquí de red. Y ahora, quita el wifi. Y ahora, ¿me escuchan mejor o todavía no?